Esto no es para niños y le va a gustar a toda la familia. El Chavo del Ocho. El punto es que no vamos a contratar a ningún niño y necesitamos grandes actores. ¿Cómo se llamaba la actriz que estaba en tu foro el otro día? Luego vi que usted tiene todo lo que necesito. Me parece que esto puede ser el inicio de una larga amistad. ¿Y eso? Los números de tu programa están rompiendo todo lo esperado en el extranjero. No sé ni siquiera si me puedo imaginar esa cantidad de gente. Roberto, sé que es la gran estrella y no me deja brillar. Tu mundo y el mío ya no tienen nada que ver. Extraño cómo eran las cosas antes. Ya no quiero fallarle a nadie. Pocas figuras han marcado con tanta fuerza la televisión latinoamericana como Roberto Gómez Bolaños. Desde El Chavo del Ocho hasta el Chapulín Colorado, sus personajes lograron algo que muy pocos: cruzar generaciones, clases sociales y fronteras con un humor aparentemente simple pero profundamente arraigado en el corazón popular. Por eso, cuando se anunció Chespirito sin querer queriendo, la expectativa era enorme. ¿Cómo contar la historia de un hombre que hizo reír y llorar a medio continente? ¿Cómo capturar la humanidad detrás del icono sin caer en la geografía? La serie, producida y escrita por Roberto y Paulina Gómez Fernández, hijos de Chespirito, intentan responder a esas preguntas con una producción ambiciosa y visualmente cuidada, pero con un guión irregular. Comencemos. Esta biopic, producida con esmero visual y técnico, se propone reconstruir los orígenes del universo de Gómez Bolaños, apelando tanto a la nostalgia como a la curiosidad del espectador contemporáneo. Pero lo que en papel suena prometedor, en pantalla muchas veces se siente más como un tributo desordenado que como un retrato sólido. Desde el inicio, la serie presume una ambientación impecable. La Ciudad de México de los años 70 se presenta con una estilización casi onírica. Vestuario, escenografía y la dirección de arte están cuidados hasta el último detalle. Y sí, emociona reencontrarse con el Chavo, Don Ramón o la Bruja del 71 en nuevas pieles que, en más de una ocasión, logran hacer justicia a los originales. La caracterización de personajes como el profesor Girafales o Ñoño están hechas con cariño y precisión. En este aspecto, la serie cumple con creces. Pero el problema aparece cuando se intenta ir más allá de la mera representación. El primer capítulo, que arranca con entusiasmo y cierto encanto visual, pronto cae en un caos narrativo que desorienta. La estructura es errática, saltos temporales sin brújula clara, escenas del pasado que se mezclan con otras del pasado más remoto, visiones del futuro que no se entienden hasta mucho después. El espectador termina perdido en una cronología caprichosa que exige prácticamente conocer la biografía completa de Gómez Bolaños de antemano para no naufragar. A esto se suma una caracterización del propio Roberto que roza el cliché. Su figura oscila entre momentos de genialidad instantánea, como si los personajes le vinieran por arte de magia, y otros donde simplemente parece un torpe sin rumbo. No hay un desarrollo auténtico del proceso creativo. La formación en la que surgen sus personajes es, en muchos casos, demasiado literal y sin matices. Por ejemplo, hay una escena en la que Roberto, reflexionando sobre el Chavo del Ocho, ve a un hombre en el parque con globos que luce exactamente igual que Don Ramón, y de inmediato surge la inspiración. O bien, cuando está escribiendo, aparece un chapulín, el insecto, cerca de su escritorio, y listo, ahí nace el Chapulín Colorado. Ese tipo de asociaciones tan directas empobrecen el relato y reducen el proceso creativo a un recurso casi infantil. No se siente una evolución ni una búsqueda interna, sino una cadena de coincidencias demasiado convenientes. Además, se nota un énfasis desproporcionado en los personajes más populares, el Chavo, y en segundo plano el Chapulín, dejando fuera a muchos otros integrantes del universo Chespirito, como si no hubieran tenido relevancia. Aunque se entiende que el número de capítulos es limitado, el desequilibrio es evidente. A esto se suma una tendencia preocupante a simplificar a ciertos personajes reales. Figuras como Marcos Barragán, inspirado en Carlos Villagrán, o Mariano Casasola, Enrique Segoviano, aparecen retratados de forma casi caricaturesca, como antagonistas nefastos y egoístas sin matices ni humanidad. Ningún personaje debería estar completamente en la sombra ni en la luz absoluta, y aquí se pierde esa complejidad.
Pablo Cruz Guerrero interpreta con oficio a Roberto Gómez Bolaños. Su actuación, aunque no es perfecta, resulta efectiva y consigue sostener al personaje en los momentos clave. Lo acompaña un elenco que, en general, hace un buen trabajo. Si bien hay excepciones en las que algunos personajes secundarios se sienten forzados o sobreactuados, en conjunto, el reparto logra transmitir esa mezcla de nostalgia y melancolía que los fans asocian con el universo de Chespirito. Hay un esfuerzo sincero por revivir a esas figuras entrañables y en muchos casos funciona. En términos narrativos, la serie por momentos parece más una novela que una biopic. El triángulo amoroso entre Graciela Fernández, Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños se convierte en el centro emocional de varios capítulos, desplazando el foco desde la trayectoria profesional hacia el melodrama personal. Puede que esto sea el gancho de la serie, pero acaba restando profundidad al retrato del artista, diluyendo su legado en enredos sentimentales. Dicho esto, también hay virtudes. La serie tiene momentos visuales bellos y acierta al alejarse del show televisivo para centrarse en el detrás de escena, un terreno poco explorado. Su intento por homenajear el slapstick y el humor físico que Gómez Bolaños manejó con maestría se agradece. Se nota el cariño y el respeto hacia la figura del comediante, incluso cuando la ejecución no termina de cuajar. Chespirito, sin querer queriendo, es una serie con alma nostálgica, cuidada en su forma pero desordenada y superficial en su fondo. Cumple con algunos objetivos: recrear la época, conmover al fan, pero falla en lo esencial: ofrecer una mirada compleja, real y emocionante, y emocionalmente honesta del hombre detrás del icono. Pero falla en lo esencial: ofrecer una mirada compleja, real y emocionalmente honesta del hombre detrás del icono. Para el espectador casual puede ser una postal agradable. Para quien conoce bien la historia, quizás termine siendo una oportunidad perdida disfrazada de homenaje. Por eso yo le doy un 6 de 10. ¿Qué opinas de esta serie? Déjame tus comentarios y recomendaciones de series o películas que debería de reseñar próximamente. Dale like al video si te gustó y no olvides seguir las redes sociales de La Botanita Surtida y suscríbete al canal.